Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Aquí estamos, queridos oyentes de hsradio.com. Valoramos la vida, muy contentos de compartir con todos ustedes estos contenidos de valor, compartiendo con nuestros invitados especiales, los profesionales apasionados de la seguridad industrial, la salud, del medio ambiente en el trabajo y de todo lo que hacen para enseñar, para orientar en muchos aspectos, como es el caso del doctor Héctor Charry Restrepo, que amablemente ha aceptado esta invitación y ha venido compartiendo con nosotros un ciclo supremamente interesante en torno al accidente ofídico. Y ya vamos por el episodio número 8, hablando del tratamiento del accidente ofídico intrahospitalario en una segunda parte. Por eso le damos la bienvenida de nuevo, doctor Héctor Charry. Gracias por estar con nosotros. Pedro, a usted muchísimas gracias. Cordial saludo para usted y todos los oyentes. Bueno, aquí listos para escucharlo de nuevo, pero antes saludar también a nuestro compañero de mesa de trabajo, director de contenido de HSE Radio, Daniel Alfonso. Daniel, hemos venido ya trabajando arduamente en este tema que ha tenido muy buena acogida y hoy vamos a seguir hablando de eso tan importante como es el manejo intrahospitalario. Pedro, cordial saludo, doctor Charry, bienvenido nuevamente a los micrófonos de HSE Radio y a todos nuestros oyentes un especial saludo. Sí, Pedro, en esta oportunidad pues seguimos en la segunda parte de este tema que es el manejo intrahospitalario del accidente ofídico. Ahora, pues, ¿y por qué es tan importante este tema? Ya veníamos de una secuencia, vale la pena recordarlo, de la primera respuesta que puede hacer cualquier persona ante un accidente ofídico. Luego hablamos de qué hace un grupo de brigada industrial, qué hacen los organismos de socorro, qué hace un equipo médico, qué hace un equipo de primera respuesta hospitalaria. Luego hablamos del traslado del servicio de ambulancias y hoy estamos en la segunda parte de esto que es el tratamiento del accidente ofídico intrahospitalario. Así que, doctor Charry, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, a usted muchísimas gracias, yo encantado de estar de nuevo con ustedes. Hablamos en el capítulo anterior de varios elementos. No sé, doctor Charry, si quiere darnos un contexto, una antesala de para iniciar este segundo episodio. Bueno, pues habíamos mencionado que cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias, donde seguramente será recibido en primera instancia, pues lo primero que se hace normalmente, bueno, si es una remisión, pues la lectura de la historia que le acompaña. Lo primero que se hará al paciente será el examen físico general. Se hará una muy buena limpieza local del sitio de la mordedura y además se tomará sangre para las primeras pruebas de laboratorio. Ya habíamos mencionado la importancia del laboratorio, que es realmente lo único que le puede dar algunas luces al médico sobre el estado del paciente y sobre lo que está ocurriendo al interior de él. Entonces, habíamos mencionado también que hay solo dos tipos realmente de accidente ofídico, el ocasionado por víboras y el ocasionado por serpientes de coral, que tienen ambos manifestaciones clínicas muy diferentes. En el primero, en el caso de las víboras, habrá dolor e inflamación muy importantes desde el primer momento y habrá todo tipo de alteraciones de tipo sanguíneo. Para el segundo caso, el veneno de las serpientes de coral es casi que exclusivamente neurotóxico y no habrá alteraciones a la sangre ni habrá daños locales a piel, a músculo, tejidos, etc. Entonces mencionábamos que de esta manera elemental se podía distinguir si se trata de un accidente por víbora o por serpiente de coral. En el caso de que la serpiente no fue vista o no se la capturó o no sabemos de qué se trata, estos resultados pues serán corroborados por supuesto por las pruebas de laboratorio que se deben hacer, y habíamos mencionado que entre las más importantes pues está un cuadro hemático completo, hacer pruebas de tiempos de coagulación.
dos pruebas que se llaman TP y TPT, pruebas de función renal, etcétera, que son realmente los que le pueden decir al médico qué está pasando al interior de ese paciente, de los sistemas de ese paciente, y además le indican el tipo de envenenamiento que ha sufrido el paciente. Perfecto. Hacíamos una salvedad también en el episodio anterior acerca de quiénes son los interesados en este tema, ¿no, doctor Charry? Que pues indudablemente pues el equipo médico seguramente le va a servir con alguna idea de todo lo que estamos conversando, pero también aquellos familiares de la víctima accidentada por mordedura de serpientes, de entender también la persona que ha sido mordida, de qué ocurre, cómo pasa todo este tratamiento, qué más seguramente le van a tener que hacer como procedimientos para solucionarle o darle manejo a este accidente. Sí, así es, y habíamos mencionado que siendo un tema eminentemente médico y que pensaríamos que ellos son los directamente interesados o a quienes más les interese, pues tratamos de abordar el tema en un lenguaje que no sea técnico, que esté al alcance de todos, porque pienso que es un tema también de cultura general de todos los oyentes, ¿no? ¿Qué ocurre en una mordedura de serpiente? ¿Cómo se maneja al interior del hospital? Porque el tema es mucho más que simplemente la aplicación de antiofídicos e implica muchísimas otras cosas, ¿cierto? Entonces, pues puede resultar interesante conocer todo lo que implica el tratamiento de un accidente ofídico al interior de un hospital. Perfecto, y vamos entonces a iniciar, doctor Charry, con el episodio de hoy, haciendo énfasis en la última pregunta del capítulo anterior, que se hablaba sobre aplicación de sueros antiofídicos y pues la recomendación que usted nos daba en este capítulo anterior. Pero hablemos hoy, doctor Charry, el tratamiento específico del accidente ofídico es la aplicación del suero antiofídico, pero ¿cómo se hace esto? Sí, Daniel, antes de esto mencionar que el suero antiofídico es un producto biológico, no es un producto farmacéutico. El suero antiofídico es un suero de origen equino, es suero sanguíneo de caballo, en el cual se encuentran presentes los anticuerpos que combatirán el veneno de serpiente. Entonces, esto implica que su elaboración es supremamente compleja, supremamente larga, que no se trata simplemente de una fórmula establecida como se hace con los fármacos, que se revuelven algunas sustancias químicas en las proporciones adecuadas y sale el producto. Esto requiere unos procesos supremamente largos y se elaboran en seres vivos, teniendo presente que el punto de partida es el veneno de las mismas serpientes, que será inyectado en una dosis subletal en grandes diluciones a caballos para que estos animalitos empiecen a desarrollar el anticuerpo que los defienda de ese agente agresor. Los anticuerpos van aumentando en la sangre de los caballos en la medida en que va disminuyendo la concentración de las diluciones y va aumentando la frecuencia de las aplicaciones de veneno, y a través de exámenes de laboratorio permanentes se determina el punto pico de anticuerpos en sangre, porque luego caen, y en ese momento se procede a una extracción de sangre. En promedio se le sacan unos 4 litros de sangre al caballo. Esa sangre se separa por decantación, la parte roja se le devuelve al animalito para que no se anemice, y nos quedamos con la parte blanca, o sea, con el suero o con el plasma, que es donde están los anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? Contra el tipo de veneno que se haya empleado para sensibilizar a ese caballo, no contra todos los tipos de serpientes. Entonces, aquí hay una exigencia muy importante, que es que hay que tener muchos caballos para inocularlos, cada uno de ellos con distintos venenos de serpiente, para que al final del proceso se haga una mezcla y el producto sea llamado polivalente, o que tenga utilidad, o que sea de amplio espectro para todas las serpientes venenosas del grupo, ya sea víboras o ya sea corales. Eso, digamos, como diciéndolo así a muy grandes rasgos, lo que es el suero antiofídico. Doctor Charry, nos hacen una pregunta aquí al chat justamente de ese tema de los caballos. ¿Qué tanto se afecta la salud de los animales equinos
en esta fabricación del suero antiofídico? A ver, no, la afectación es mínima, ¿no? Se trata de animales jóvenes que están en un estado ideal de nutrición y de peso. Las dosis de veneno que se aplican a los caballos, como ya lo mencionaba, son muy pequeñas y están en una gran dilución, están diluidas en agua destilada o en agua para inyección. Y lo que se hace es que son dosis o inyecciones frecuentes. El proceso se puede hacer aplicando una inyección semanal, se puede hacer cada 15 días. Hay laboratorios que incluso lo hacen cada día. En un primer momento puede que los animales se sientan un poco indispuestos y estén afiebrados y estén mal, pero digamos no sufren todos los efectos del envenenamiento si le aplicáramos veneno entero o en una dosis grande, que pues sería todo lo que ya hemos mencionado cuando hablamos de venenos. Entonces digamos que en términos generales no sufren daño importante, y los laboratorios que hacen antiofídicos son muy cuidadosos con esto. Tienen por supuesto veterinarios 24 horas, los caballos son muy bien cuidados, tienen nutricionista, tienen unas dietas especiales, etc. Entonces no, la verdad no es de preocuparnos que sufran daño los caballos. Muy bien, y volviendo a la pregunta acerca de la aplicación de los sueros antiofídicos, aquí habría varias cosas importantes que decir. Primera, que es el único tratamiento científico racional que existe para tratar el accidente ofídico. No existe ningún otro tipo de remedio, ni mucho menos curas mágicas ni milagrosas contra el accidente ofídico. El accidente ofídico siempre es una urgencia médica, así en un principio no parezca muy grave, y el único remedio que existe para contrarrestar el veneno de serpiente es la aplicación oportuna de suero antiofídico y en dosis suficiente. Aquí subrayo tres ideas que acabo de mencionar. Digo, el único remedio, no existe ninguna otra cosa. Segundo, aplicación oportuna, significa en el menor tiempo posible. De ahí la necesidad de darse prisa en trasladar al paciente a que pueda recibir este producto. Y la tercera idea que subrayo es en dosis suficiente. Cuando la dosis de antiofídico no es suficiente para neutralizar la totalidad del veneno, el paciente sufrirá necesariamente las consecuencias. Comentar también que nunca es tarde para la aplicación del antiveneno. A veces me he encontrado con casos médicos en que dicen, no, es que el accidente fue hace 2-3 días, ya para qué le vamos a poner antiveneno. No, si hay signos clínicos de envenenamiento y hay manifestaciones de tipo hemorrágico como las que hemos mencionado a lo largo de los programas, pues hay veneno circulando que tiene que ser neutralizado. Entonces no es tema de cuánto tiempo ha transcurrido, si vale la pena o no aplicarle antiofídicos a un paciente. Si hay signos de envenenamiento, hay que aplicarlos, por supuesto. Sí, señor. Estamos conversando con el doctor Héctor Charry Restrepo en esta oportunidad, entregando otro episodio supremamente interesante sobre el accidente ofídico, y en esta oportunidad la atención intrahospitalaria en esta parte 2. Vamos a seguir entonces con lo siguiente, doctor. ¿Qué aspectos importantes se deben tener en cuenta al momento de elegir el suero antiofídico a utilizar? Bien, esa es una de las preguntas usuales con las que se va a encontrar el médico. Va a decir, ¿cuál es el suero que yo debo utilizar para este accidente? Habíamos mencionado en el capítulo anterior que solo hay dos tipos de accidente ofídico, por víboras o por corales, y habíamos mencionado los signos o los síntomas elementales de cada uno. Entonces hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de elegir el suero antiofídico. El primer aspecto se llama especificidad. La especificidad se refiere a utilizar el suero apropiado para el tipo de accidente que se va a tratar. Solo existen dos tipos de sueros antiofídicos: suero antiofídico polivalente o antivíboras, o antivipérido también se llama, que debe utilizarse en todos los accidentes causados por mapanás, tallas X, cuatro narices, zapa, bueno, todo ese conjunto de animales que llamamos víboras.
además de los accidentes por serpientes de cascabel y por laquesis o verrugoso. Y un segundo suero antiofídico que recibe el nombre de anticoral, pero que también se lo puede encontrar con el nombre de antimicrúrico o con el nombre de antielapídico, que se utiliza exclusivamente para tratar los accidentes por serpientes de coral. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es diferenciar qué tipo de accidente es. ¿Es un accidente causado por víboras o es un accidente causado por coral? Para cumplir este requisito de especificidad, digamos que significa utilizar el suero correcto para el tipo de accidente que se va a tratar. Doctor Charry, pero vamos a enfocarnos en la vida real, en un accidente donde no fue identificada el tipo de serpiente. La persona se está deteriorando y se aplica un suero antiofídico que a lo mejor sea el equivocado. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando se aplica el suero equivocado, sencillamente no tiene poder neutralizante sobre el veneno. Si es un accidente por víboras y yo le aplico anticoral, sencillamente no hace nada. No puede neutralizar ese tipo de veneno. El anticuerpo no reconoce ese tipo de veneno. Y por supuesto se está desperdiciando el insumo y se está echando esa plata a la basura, sencillamente, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante, en primer lugar, distinguir el tipo de accidente que tenemos y aplicar el suero específico o la especificidad de producto para ese tipo de accidente, que solo pueden ser dos, por víboras o por corales. Ya hemos mencionado los signos y síntomas principales de cada uno de los envenenamientos y por lo tanto pues no sería difícil saber si un accidente es causado por víbora o por coral. Otra cosa, decir que no aplicamos antiofídicos hasta tener certeza de que sí hay envenenamiento. Entonces por eso el envenenamiento tiene que ser corroborado, tiene que ser de alguna manera verificado a través del laboratorio, porque no se puede tampoco pues estar desperdiciando el insumo de esa manera. Si fuera una serpiente inofensiva, pues va a pasar el tiempo y no van a aparecer los signos en las pruebas de laboratorio propias de un envenenamiento, entonces se da por descartado. Bueno, en zonas rurales o en los centros de salud municipales que podemos llamar, seguramente no hay una cantidad de antivenenos amplia. ¿Cómo se calcula o se elige la dosis de suero que se debe administrar a ese paciente? Muy bien, la dosis de suero antiofídico tiene que ver con un segundo aspecto importante a tener en cuenta, y es la concentración o título de anticuerpos que tiene ese producto. Eso está indicado en cada una de las ampollas, está indicado en la etiqueta de la ampolla. Tenemos que mencionar que tiene que ser administrado en dosis suficiente que sea capaz de neutralizar la totalidad del veneno que se encuentra circulante, y que esa cantidad de veneno que ha sido inoculado la ignoramos. No sabemos cuánto veneno le ha inoculado la serpiente. Incluso si tenemos la serpiente y vemos su tamaño y su especie y todo eso, no significa gran cosa, porque recordemos que existe lo que se llama una mordida seca, que es que una serpiente venenosa puede morder sin inocular veneno, o que una serpiente haya cazado hace poco un animal, haya gastado algo del veneno y lo que inoculó fue relativamente poco o pudo haber sido mucho. No podemos saber cuánto veneno inoculó. Entonces, esta es la pregunta complicada. ¿Cuánto antiveneno o cuánto antiofídico habría que colocarle a un paciente si la cantidad de antiveneno está en relación a cuánto veneno hay que neutralizar e ignoramos por completo la cantidad de veneno inoculado? Entonces necesariamente tendremos que recurrir a unos promedios, son unos promedios conocidos que hemos establecido a través de múltiples mediciones. Entonces hay como un promedio, digamos, estimado entre la cantidad de veneno inoculado y la capacidad o el poder neutralizante que tiene el suero antiofídico. Doctor Charry, ¿podríamos explicar de pronto un poco mejor este tema? ¿Cómo se hace ese cálculo? Sí, a ver, los sueros antiofídicos, en primer lugar, como ya lo había dicho, no son sustancias mágicas, ni mucho menos.
tienen limitaciones propias de la bioquímica y esa capacidad, y una capacidad limitada de neutralización de veneno. La gente se equivoca cuando cree que es una mordida, una ampolla, y listo, que eso sale así por arte de magia. No, eso no funciona de esa manera. Entonces, mencionaba que un segundo aspecto importante a tener en cuenta es el que se denomina título de anticuerpos o concentración de anticuerpos que tiene el suero. Es decir, esto hace referencia a cuánto veneno en miligramos puede neutralizar cada ampolla de suero. En la etiqueta del producto tiene que estar indicado cuántos miligramos de veneno puede neutralizar esa ampolla. Entonces, este dato es muy importante tenerlo presente. Para el caso de los sueros antiofídicos liofilizados de laboratorios Probiol, tengamos presente que cada ampolla de antiofídico, que es de 10 mililitros, neutraliza entre 30 y 35 miligramos de veneno de talla, de mapanada, de zapa, de cuatro narices, bueno, desde este grupo de serpientes víboras del género Bothrops. Pero tan solo neutraliza de 10 a 15 miligramos de veneno de serpiente de cascabel y de 10 a 15 miligramos de veneno de laquesis o de verrugoso. Entonces uno podría pensar, bueno, esos datos son interesantes, pero no le dicen nada al médico todavía con respecto a poder calcular la dosis. Para el caso del suero anticoral, que lo recuerdo en este momento para mencionarlo de una vez, la potencia neutralizante del producto es tan solo de 1 a 3 miligramos de veneno de serpiente de coral por cada frasco de 10 mililitros. Doctor Charri, pues es bastante información que seguramente tendremos que estar bastante pendientes, pero ¿de qué nos sirve saber todo eso si se ignora la cantidad de veneno inyectado por la serpiente? Correcto, Daniel, esa es la pregunta clave que nos hacen los médicos. A esto respondemos diciendo que tenemos que empezar por alguna parte, de algún modo hay que empezar. Entonces empecemos guiándonos por promedios conocidos por múltiples mediciones que hemos hecho en laboratorio, y son los promedios de la producción de veneno de serpiente o de cuánto veneno inocula en su mordedura una serpiente. A ver, para mencionar un poquito del trabajo de serpentario que se hace en la producción de antiofídicos, cuando a una serpiente, se le extrae el veneno, se hacen toda una serie de mediciones. El veneno se extrae por una técnica que se llama ordeño manual, que consiste en hacerla morder sobre una superficie, un vaso, que se ha colocado un diafragma sobre el cual ella muerde y se masajean sus glándulas de veneno para que expulse el veneno. Pero aparte de eso, antes de que se haga eso, la serpiente es medida en centímetros, cuánto mide de largo, es pesada, cuántos gramos pesa. Cuando se extrae el veneno, ese veneno se mide en volumen líquido, luego se seca y se mide en su volumen de peso. Después de haber hecho eso miles de veces, como lo hemos hecho en Ofidia y en Probiol, pues todos esos datos se convierten en estadísticas y en tortas y en barras y empezamos a sacar promedios. Tenemos promedios de la producción de veneno por parte de las serpientes cada 10 centímetros, es decir, cuánto veneno produce una serpiente de 80, una de 90, una de 1 metro, una de 1,10 m, y las tenemos prácticamente desde los 30 centímetros. Bueno, esto no sería práctico que tuviéramos ese tipo de tablas, pero sí podemos irnos por un promedio, y es esto, decir que una serpiente de 1 metro, una mapaná o una talla X, una mapanare, una cuatro narices de 1 metro, inocula en su mordida entre 100 a 160 miligramos de veneno. Una serpiente de cascabel de 1 metro inocula entre 120 a 200 miligramos de veneno. Y una laquesis o un verrugoso inocula entre 150 a 300 miligramos de veneno en cada mordida. Entonces aquí empezamos a hacer las cuentas. Había dicho hace un rato que cada ampolla de antiofídico tiene la capacidad de neutralizar 35 miligramos de veneno. Y si una cuatro narices de 1 metro inocula 150 miligramos en promedio, entonces ¿con cuántas ampollas debería yo empezar?
Pues la respuesta sería con 4, mínimo 4. Si cada una neutraliza 35 miligramos, pues ahí tendría un cubrimiento más o menos de lo que estoy calculando. La serpiente podría ser más grande, puede que tenga menos de 1 metro, no la vimos, puede que tenga más de 1 metro o menos de 1 metro, no sabemos, pero por alguna parte hay que empezar. Tengamos presente que entonces, haciendo este cálculo, nunca se empieza a tratar un accidente ofídico para el caso de serpientes botros o talla, mapaná, 4 narices, pelo de gato, etc., nunca con menos de 4. De hecho, el promedio en Colombia está en 6 ampollas. Pero si el accidente es causado por serpientes de cascabel, que recordemos que el suero antiofídico tan solo puede neutralizar de 10 a 15 miligramos de veneno por ampolla y que la serpiente puede inocular entre 120 y 200 miligramos, pues en el accidente por cascabel habrá que aplicar entre 10 y 12 ampollas de cuota inicial o de dosis inicial para tener un cubrimiento adecuado. Y para el caso de una laquesis o de un verrugoso que inocula unas cantidades muy grandes de veneno, que pueden estar entre 150 y 300 miligramos de veneno, y que el suero antiofídico tan solo puede neutralizar de 10 a 15 miligramos de ese veneno por cada ampolla de 10 ml, pues se requerirá aplicar a ese paciente entre 12 y 15 ampollas de suero antiofídico para tener un cubrimiento supuesto de lo que nos inocularía una serpiente de 1 metro. Si la serpiente era mayor y va a quedar veneno circulante, y lo sabremos por los datos de laboratorio que estamos tomando cada 6 horas, como habíamos mencionado en el capítulo anterior. No sé si queda claro la relación entre estas dos mediciones. ¿Cuánto veneno puede neutralizar una ampolla y cuánto veneno puede producir la serpiente? No, me queda claro, doctor Charry, pero entonces me asalta una preocupación. Un servicio de urgencias de un municipio lejano, un centro de salud, ¿tendrá esa capacidad de respuesta en ampollas de suero antiofídico? Normalmente no, normalmente en nuestro país no pasa eso. Por lo tanto, entonces aquí se hará una remisión entre instituciones de salud. Lo ideal es que ese paciente le están pasando ya las primeras 2 o 4 ampollas y se va remitido a un hospital de mejor nivel donde puedan contar con las dosis adicionales que se requieren para completar el tratamiento del paciente. En muchos lugares cuentan con unos stocks mínimos realmente, cuando podrían tener muchísimo más, ¿cierto? Esas son razones de tipo administrativo lo que pasa ahí. Bueno, pero aquí es un mensaje claro para el personal de seguridad industrial de HSE, todas estas compañías que hacen trabajos en campo y que tienen exposición y que dentro de su mapa de riesgos, dentro de su matriz de riesgos se ha encontrado o se ha identificado el riesgo de presencia de serpientes venenosas y obviamente de animales venenosos. Pues tener cada compañía unas buenas dosis, una buena cantidad de dosis para acompañar a ese trabajador que posiblemente va a ser accidentado por mordedura de serpientes, para darle un buen tratamiento y un manejo hospitalario en caso de presentarse este accidente. Doctor Charry, de verdad que ha sido, esperábamos que este fuera solo un segundo episodio, pero hay mucho que hablar de este manejo hospitalario que está muy interesante. Doctor Charry, muchas gracias por esta información. No, con muchísimo gusto, Daniel. Es importante lo que usted estaba aportando ahorita. Yo les suelo recomendar a las empresas que tengan un stock mínimo de 6 u 8 ampollas, porque la experiencia nos lo ha mostrado en muchísimos lugares en Colombia, sobre todo en los lugares más apartados. El paciente de accidente ofídico llega al puesto de salud o al hospital de primer nivel y lo primero que le van a decir es que ellos no tienen antiofídicos, pero que los van a pedir o los van a solicitar, pero que se pueden demorar en llegar 1 o 2 días. Entonces, mientras eso, el paciente puede incluso llegar a fallecer. Entonces, la importancia de tenerlo es que si yo llego a un puesto de salud, un hospital de primer nivel y me dicen no hay, me decimos no, es que yo lo traigo, aquí está. Este es una especie de seguro de vida
que es algo que hay que tenerlo, que hay que comprarlo, ojalá no lo vayamos a necesitar, pero que en un caso concreto es lo que puede llegar a salvar la vida de un trabajador en un campo. Un último dato, doctor Charry, con el que me salta también una pregunta alrededor de ese tema. Si no tengo las 6 ampollas, tengo 2 ampollas que están dentro del botiquín de la compañía y las llevamos al centro de salud, ¿pueden ser suficientes? ¿Cuánto tiempo puede tardar las siguientes dosis? Bueno, no van a ser suficientes para neutralizar todo el veneno circulante, porque 2 ampollas van a neutralizar 70 miligramos de veneno y es posible que haya muchísimos más circulando al interior del paciente. Pero sí es una manera de empezar el tratamiento, que se apliquen esas 2 ampollas y el paciente sea remitido inmediatamente a un mejor nivel o a donde se pueda acceder a poder conseguir los sueros antiofídicos más fácilmente. Yo suelo recomendar a las empresas que tengan un poquito más que la cajita mínima para pasar una inspección, ¿cierto? Es mejor pensar un poco también en el tema de la salud del trabajador y en hacer un trabajo adecuado. Recordemos que el accidente ofídico puede dejar secuelas graves, secuelas incapacitantes en los trabajadores y que pues está de por medio toda su vida laboral y social y económica y todo lo que ya hemos mencionado aquí. Sí, señor. Bueno, estamos escuchando al doctor Héctor Charry Restrepo en Formación HSE y ustedes, queridos amigos, pueden acceder a este contenido de valor, a esta información maravillosa en hsradio.com en nuestra sección de podcast. Ahí está, en la sección de Daniel de Emergencias. Ahí pueden encontrar todo lo que hemos venido tratando con el doctor Héctor Charry Restrepo. En esta segunda parte del episodio número 8, tratamiento del accidente ofídico interhospitalario, parte 2. Pero antes de que se nos vaya el doctor Charry, sí nos gustaría escuchar una anécdota. Usted hablaba internamente sobre un accidente, una anécdota de un niño en el municipio de Guaduas. Cuéntenos un poquito. Ay, sí, Pedro, es una anécdota supremamente triste, la verdad. Hace muchos años ocurrió, pero es ilustrativa de este tema de la importancia de la dosis adecuada. Un niño de 8 o 9 años en el municipio, en zona rural del municipio de Guaduas, en Cundinamarca, es mordido por una serpiente, por una Bothrops asper, que en esa región le llaman talla o talla X. Su papá, un campesino, por supuesto, supremamente pobre, sale a la carretera con su niño en brazos, viendo cómo se lo puede llevar hasta el casco urbano del municipio para que sea atendido. Al fin logra que algún carro lo llegue y al llevar al hospital no le reciben el niño. Dicen que no hay antiofídicos, no está el médico, el señor no tenía ningún tipo de seguridad social, es más, ni siquiera tenía cédula, lo que, aunque nos parezca sorprendente, en el campo colombiano sigue siendo frecuente. Entonces no lo reciben y él se tiene que ir, se vuelve colgado de la placa de un jeep, me imagino, se va hasta el municipio de Honda, en el Tolima. Al llegar allá tampoco reciben su niño porque no hay antiofídico, usted no tiene seguridad social, ¿quién va a pagar? Bueno, todo el tema que se manejaba en esa época, que era tan complicado, seguramente hoy tendría que ser recibido, pero no en ese momento cuando está ocurriendo esta historia. Y entonces de nuevo está en la carretera ese papito con su niño en brazos. Decide irse más allá, hacia Bogotá, más adelante de Guaduas, al municipio de Villeta, y por tercera vez le pasa lo mismo, su niño no es recibido, no es atendido, y al fin decide irse para Bogotá. Llegando a Bogotá, en el municipio de Facatativá reciben al niño en el hospital y le aplican una ampolla de suero antiofídico. Han transcurrido 8 horas desde la mordedura, el niño está en estado ya muy grave, o sea, en un estado ya de descompensación muy grave por los daños causados por el veneno, y al niño le aplican una ampolla de suero antiofídico, sufre una necrosis muy seria con una gangrena y tiene que ser amputado uno de sus pies, sufre un daño de riñones muy grande y pierde incluso un riñón, etc. Y entonces al día siguiente sale un titular en el periódico que dice:
Niño mordido por serpiente en grave peligro de muerte por la mala calidad del suero antiofídico. ¡Qué locura! No, es una equivocación total. Mire, ese niño recibió una ampolla a las 8 horas, necesitaba 8 ampollas en la primera hora. Esa única ampolla que le pusieron de antiofídico hizo su tarea, neutralizó 35 miligramos de veneno, pero si quedaron 100 o 150 o más libres, pues son los que destruyeron al niño. O sea, el suero antiofídico hace su tarea, pero no hace milagros. De ahí la necesidad de que la dosis sea suficiente para cubrir la mayor cantidad de veneno, y si no lo alcanza a cubrir todo, las pruebas de laboratorio que se tienen que estar haciendo mínimo cada 8 horas, pues nos van a decir que sigue habiendo signos de envenenamiento y que el paciente requiere más antiofídico. Entonces la culpa no era ni de la calidad ni de nada, la culpa fue de un mal manejo, porque la dosis era absolutamente insuficiente. Cuando a mí me preguntan cuántas ampollas de antiofídico se necesitan para tratar un accidente, yo pienso en un ejemplo y a veces se lo digo a la gente. Mire, es como si yo le preguntara cuántos extintores se requieren para apagar un incendio. No, pues no sabemos, depende de la cantidad del fuego, del tamaño, del tipo de local, de lo que sea. No sabemos cuánto antiofídico vamos a requerir, así como no podríamos saber cuántos extintores voy a necesitar para apagar un incendio. La comparación puede no ser muy buena, pero digamos que nos ilustra este tema de la dosis. No, totalmente ilustrado, porque pues a todos nuestros oyentes, los trabajadores que están relacionados con el tema de seguridad industrial, pues seguramente tendrán idea o podrán imaginarse este tema de esa manera gráfica con el extintor y la magnitud de un incendio. Correcto. Pues doctor Charry, ha sido un verdadero placer en este episodio con información demasiado importante, así que estimados oyentes, no se pierdan el próximo capítulo enfocado al tratamiento de la mordedura de serpiente con sueros antiofídicos, episodio número 3. Doctor Charry, muchísimas gracias por estar con nosotros en HSE Radio. No, para mí un placer compartir con ustedes y con la audiencia. Espero que estos temas les sean interesantes y de utilidad. Así es, sí señor, por supuesto. Y a nuestros queridos oyentes, seguirlos invitando para que busquen también el libro, el texto que recientemente publicó el doctor Charry en cuanto a atención prehospitalaria en accidente ofídico. Ahí también ustedes pueden seguirse ilustrando mucho en torno al accidente ofídico. Vaya a hsradio.com, nosotros, ahí puede usted encontrar toda la información. Daniel, muchísimas gracias. Pedro, muchas gracias a todos nuestros oyentes. No se despeguen de nuestra señal www.hsradio.com. Y escríbenos también al WhatsApp habilitado HSE Radio, que es 314-411-4428. Preguntas, inquietudes, todo lo que usted quiera saber en torno a temas de seguridad industrial, salud y medio ambiente en el trabajo, lo pueden hacer en este canal, o de los temas que estamos tratando justamente con nuestros invitados, o al correo electrónico contacto @hsradio.com. Sigan con nosotros, no se despeguen de hsradio.com, valoramos la vida. Este es un podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com.